Saludo esta mañana con mucho gusto a Sirenia Celestino Ortega, periodista e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, AC, CIMAC. Vamos a hablar sobre la situación de las mujeres, particularmente, y bueno, entrando en un contexto general y luego muy particular, situación de las mujeres en los medios de comunicación. El informe de CIMAC, herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento, violencia contra las mujeres periodistas, menciona que el descrédito social de su trabajo y su palabra son algunas de las principales consecuencias que enfrentan al ser violentadas. Hablamos de violencias, pero que a veces no nada más son agresiones físicas, también hay muchos tipos de violencia y para eso establecemos contacto con Sirenia. Sirenia, muy buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia. Gracias por recibir la llamada, un abrazo y bueno, gracias por atendernos en esta fecha, porque sabemos que tiene muchas actividades. Y empecemos de la importancia de esta fecha para pasar al tema particular de las mujeres en los medios de comunicación, Sirenia, si te parece. Claro que sí, pues nos parece que es muy importante que en este día de lucha, de conmemoración histórica del movimiento de mujeres, de la de mujeres para exigir la igualdad de género, para denunciar las violencias, para seguir evidenciando todas las desigualdades que vivimos las mujeres y que es precisamente la violencia la muestra de la extrema desigualdad que vivimos en nuestro país. Y bueno, en este país que tenemos 11 casos de feminicidio cada día, con los ataques a la prensa que hacen que el periodismo sea la profesión más riesgosa, claramente una agresión a una mujer periodista pues debe alarmarnos y debe preocuparnos y también para actuar en consecuencia. Sí, la verdad es una fecha, yo decía, de conmemorar. Obviamente celebramos los triunfos, los logros, es una fecha para reconocer, pero también para señalar lo que no se ha hecho, las luchas que todavía nos faltan, que son muchas todavía, Sirenia, y hablábamos entre colegas lo difícil que es también a veces, y no a veces, que ha sido siempre, ocupar cargos importantes en todas las áreas, o las disciplinas, pero particularmente en medios de comunicación, de verdad, ser parte de un medio de comunicación y aparte ser directivo o ser pues una líder en un medio de comunicación no es tarea fácil. Platícanos particularmente cómo es la situación de las mujeres en los medios de comunicación. Pues mira, ahí podríamos hablar de al menos 4 niveles importantes donde las mujeres vivimos ciertas desigualdades. Por ejemplo, hablaría de la representación en los medios. En las noticias, las mujeres somos consultadas menos. La presencia de las mujeres en las noticias está alrededor del 28%, es decir, de cada 100 noticias, solo en esas aparecemos. Hay una desigualdad numérica y además de eso, la forma en la que somos representadas constantemente somos sexualizadas, victimizadas, cosificadas, y todo eso pues va generando también repercusiones en cómo se percibe la presencia de las mujeres en el día a día de nuestras sociedades. O sea, para informar tienes que enseñar, como dicen, por ejemplo, en medios televisivos. Yo trabajé en televisión y nos decían mucho eso. Pues es que hay que enseñar, no los directivos, no, sino la percepción que tiene la gente de que si sales en televisión es porque tienes que mostrar. Un claro ejemplo de los estereotipos de género que siguen imperando, ¿no? Así es, que hasta la fecha sigue, ¿eh? Claro. Hasta la fecha sigue. Y ese es solo uno de los niveles, ¿no? El que tiene que ver con cómo vamos también formando a las audiencias. Otro de los niveles tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas, que es el lugar que ocupamos las mujeres en las estructuras de los medios de comunicación. Y aunque representamos el 70% de las redacciones, conforme va subiendo la escala jerárquica, la presencia de las mujeres se reduce y como dueñas de los medios, directoras de los medios, tenemos una presencia súper disminuida, podríamos decirlo. Y esto impacta en la conformación de las noticias, en el primer punto que hablábamos. De acuerdo con el proyecto de monitoreo global de medios, el hecho de que una mujer sea quien produzca la noticia o que estén presentes en las juntas editoriales, eso transforma el enfoque de las noticias. Las noticias que cuestionan la violencia y los estereotipos de género
son el doble de las escritas por mujeres que de las escritas por hombres. El Okay. hecho de que una mujer esté en las noticias cambia ese enfoque. Y La por eso es perspectiva. importante que estén. La Claro. perspectiva, o sea, hablas con un lenguaje más incluyente, o bueno, es que hay todos los casos en donde también a veces, siendo mujeres, no hablas con un lenguaje incluyente porque a lo mejor no sabes cómo abordarlo, pero es cuestión también de capacitarnos, ¿no? Claro Puede que sí. suceder, puede pasar, porque hombres y mujeres podemos hablar, pero sí, definitivamente, cuando hay una mujer en redacción, se torna más incluyente el tema de la noticia o de la editorial, pues, que compone el medio de comunicación. Claramente, y ahí podríamos explicárnoslo incluso porque en el cuerpo de las mujeres es donde se viven las desigualdades. Entonces, desde ahí ya piensas distinto los enfoques, los temas. Por supuesto, no en todos los casos, porque también nosotras hemos aprendido el sexismo, hemos aprendido la discriminación, lo hemos aprendido muy bien y lo podemos reproducir. Sin embargo, también vivimos en estos cuerpos las violencias y eso pues hace que vayamos pensando distinto, reflexionando distinto e incluso nuestras vivencias alimenten de forma distinta a como se nos enseñó que era la construcción de la noticia. Y ahí podría pasar como a los otros dos niveles de desigualdad. Por un lado, las desigualdades y violencias que vivimos al interior de los medios de comunicación y por otro lado, al exterior de los medios. O sea, son dos líneas, al interior y en el exterior. Sí, correcto. Por ejemplo, al interior podríamos hablar de la precarización laboral, de las condiciones laborales, de la brecha salarial de género. Desde CIMAC hemos implementado encuestas, sondeos sobre condiciones laborales de las y los periodistas en México y lo que tenemos es precisamente eso, las mujeres siguen ganando menos, existen jornadas laborales que no permiten conciliar la vida personal con la vida profesional, a las mujeres se les capacita menos al interior de las redacciones, las prestaciones laborales por supuesto son nulas o son muy pocas, de acuerdo con lo que señala la Ley General del Trabajo, incluso para el teletrabajo ahora impuesto con o que tuvimos que tomar con la pandemia Sí. con COVID-19, pues los medios de comunicación no colocaban en el centro A las mamás. La vida y las condiciones de vida que tenemos las mujeres, no solo las mamás, sino todas nosotras, ¿no? Particularmente las mamás, por supuesto, requieren ciertas condiciones, pero para todas las mujeres. E incluso ahí podríamos hablar del acoso y el hostigamiento sexual que se vive al interior de las redacciones, que ha sido señalado en muchas ocasiones, incluso por el movimiento MeToo, periodistas mexicanos. Es decir, hay una necesidad de hablar de cómo al interior de las redacciones las mujeres están viviendo violencia. Claro, oye, Sirenia, me parece importante hablar también del descrédito social del trabajo que reciben las mujeres y de la palabra de la mujer. Y aparte, qué curioso que no solamente sean hombres los que hacen esto, sino, o podemos imaginar que son los hombres. Tristemente es de mujer a mujer, ¿no? Sí, y esto tiene también una razón. Nosotras no crecimos en escuelas distintas, no vivimos en otro planeta libre de sexismo, ¿no? Es decir, aprendimos claramente esta estructura de poder que va dudando, que va poniendo en riesgo la vida de las mujeres, pero que también va poniendo en duda el derecho de las mujeres. Nosotras lo aprendimos también y es por eso que lo reproducimos, no por el hecho de ser mujeres quiere decir que no lo reproducimos. Sin embargo, nosotras vamos pasando también por procesos de sensibilización. Claro. Y creo que esta es una fecha también para invitar a los hombres a que pues, pasen por esos procesos de sensibilización donde puedan cuestionarse lo que llamamos el privilegio masculino, que no es nada más que se cuestionan por qué viven ciertas cosas y por qué las mujeres viven otras cosas, es decir, esa experiencia marcada por el género, que es precisamente la construcción social. Y este descrédito de la labor de las mujeres sucede también en este nivel que te decía al exterior de las redacciones. Desde CIMAC monitoreamos, documentamos, acompañamos casos a mujeres que son víctimas de violencia en el ejercicio de su labor periodística y lo que vamos encontrando es que se suma precisamente toda esta condición de género, de culpar a las mujeres por la agresión que viven, de poner en duda su palabra, de restarle valor a su participación social, de todas estas marcas que suceden en los cuerpos de las mujeres
y además van sumando los ataques a la libertad de expresión. Claro. Es decir, mujeres que están investigando ciertos temas que ponen en evidencia los intereses, que ponen en evidencia la corrupción, a ciertos grupos de poder, exactamente. Uh-huh. Y van sumando estas dos condiciones, el ser mujer y el ser periodista. Lo que nos da pues es precisamente esto, que los datos que tenemos hoy, por ejemplo, tan solo en 2021, cada 38 horas, una mujer periodista fue agredida por su labor informativa. Entonces sí tiene que alarmarnos porque va sumando estas dos condiciones. Y si hablamos del poder que tienen los medios de comunicación para educar, para informar, el poder que tienen las mujeres al interior de los medios para transformar las líneas editoriales, las narrativas mediáticas, pues es fundamental que las mujeres ejerzan su labor periodística libres de violencia, libres de discriminaciones, que puedan ejercerlas en igualdad y sobre Uh-huh. todo en condiciones de seguridad. De cada 100 periodistas, decías, o de cada 28 son, o la población se inclina por mujeres. Si me repites el dato que dabas al inicio, por favor. Claro que sí. De cada 100 noticias, en 28 aparecemos las mujeres. Ok, o sea, dando la noticia o creando la noticia. Como sujetas de la noticia, podríamos decirlo como fuentes de información. Ok, como puentes de información. Ajá, las noticias que tratan sobre mujeres. Ok. Sirenia, ¿qué es lo más fuerte o bueno, cuál sería el ojo o ahorita el punto rojo en el tema de la mujer con el mundo de los medios de comunicación o del periodismo? La alerta, la alarma ahorita y a donde tendríamos que hacer cambios e ir generando pues nuevas oportunidades o bien mayor prevención o bien mayor capacitación. Me parece que es fundamental colocar en el centro las agresiones que está viviendo la prensa justo ahora en nuestro país. Tenemos campañas de desprestigio que vienen precisamente desde el Ejecutivo Federal. Hay un cuestionamiento, una estigmatización a la labor periodística y esto va disminuyendo y va colocando en mayor riesgo a las mujeres periodistas. Sabemos, recordarás que en enero recientemente fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. En Tijuana. Y como ella, tenemos otros casos de periodistas, compañeras mujeres y también periodistas hombres que han sido asesinados en el ejercicio de su labor. Tenemos un mecanismo de protección que tiene que contemplar una protección integral que ponga en el centro también las condiciones particulares que deben vivir las mujeres, que necesitan las mujeres para ejercer su profesión en condiciones seguras. Y tenemos incluso que pensar en condiciones para las compañeras que han tenido que dejar el país o dejar sus lugares de desplazadas. Uh-huh. Exactamente, las mujeres en desplazamiento forzado, ¿verdad? Y que tengan condiciones en el lugar a donde van para seguir ejerciendo su labor y en todo caso hacer valoraciones de riesgo para que puedan tener retornos seguros, de tal manera que el ejercicio de su profesión, pues eso, la puedan hacer en condiciones de seguridad y que ese tendría que ser el centro. ¿Cómo vamos acompañando esta exigencia? Porque la democratización de los medios tendría que importarnos no solo a las periodistas, sino a toda la sociedad. Sí, claro, queremos más mujeres, no queremos que desaparezcan las mujeres de los medios de comunicación por temor a ser asesinadas, por violencia de género, por ser o considerarnos vulnerables, etcétera, etcétera. No son garantías que tendríamos que tener. Fíjate que eso se exponía y lo exponíamos en el foro que tuvimos justo la semana pasada con gente del gobierno federal, en donde se les decía, queremos garantías, somos mujeres y queremos equidad de género también en el tema de protección, pero también de prevención, pero hablar de esto, porque poco se habla. Es muy fácil ver a una mujer en un medio de comunicación, pero pareciera que nos cuesta 1000 veces más llegar a un punto, a un espacio, a un noticiero, a una dirección, a una jefatura, a una columna, etcétera, que para un hombre. Entonces, cuando vemos casos de asesinatos como el de la colega en Tijuana, pareciera que nos dijeron, mira, no te dediques a esto porque te puede pasar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y justo en este día, pues también las mujeres periodistas nos organizamos en muchas ciudades. Habrá contingentes de mujeres periodistas, ojalá que puedan sumarse, que podamos mostrar nuestro apoyo, porque nos queremos seguras, nos queremos informando, nos queremos vivas, nos queremos pues garantizando nuestra libertad de expresión y que a su vez nos volvemos defensoras
de los derechos humanos de otras mujeres, porque Claro. colocamos sus demandas en los medios. Y Pues- desde ahí, pues, que toda la sociedad se puede involucrar en ello. Sirenia, yo quería vamos a hablar de la mujer este día desde muchas trincheras, pero creo que era muy importante también valorar, porque en el momento, y diría una persona que nos esté escuchando, y como, ¿por qué me importa esto? Queríamos entrar en un trasfondo, en algo que valoráramos también la labor periodística, y no por su servidora o por nada más, sino por todas las mujeres que ahorita están o quieren estar o sueñan, o por esas niñas que en algún momento quieren ser periodistas, quieren ser comunicadoras en algún momento, que se respeten sus derechos en un futuro, que tengan un mundo mejor y más puertas y más posibilidades y más libertades y más oportunidades y sobre todo garantías en su seguridad, en su integridad, en sus derechos como personas, pero también como profesionistas, así que y como mujeres, que es lo más importante. Así que gracias, Sirenia. Cualquier información, alguna red social para estar al pendiente de ustedes. Claro que sí, pueden seguir el hashtag 8M Cobertura CIMAC, y nuestras redes sociales son @CIMAC Noticias y @Prensa CIMAC. También estamos en Telegram como CIMAC. Muchísimas gracias, un gusto saludarte y saludos a todo el equipo de CIMAC. Muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio y excelente día. Ojalá que todas salgamos a las calles a movilizarnos y a exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias. Sirenia Celestino Ortega es periodista e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Interesante, los datos que nos dan, muy, muy, muy interesantes.